Y ahora, hermanos, traigo algo para el Señor. Libro de San Mateo, su capítulo 26 y su verso 36 al 46, hermanos. Esa parte de la palabra del Señor lo vamos a leer en esta oportunidad. Gloria al Señor, hermanos. Lo vamos a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nos dice de esta manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo. Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Gloria al Señor, hermanos. Ya hemos escuchado esta parte de la palabra de Dios. Y cada uno tenemos esa responsabilidad de ponernos a pensar por qué es que nos habla el Señor de esa manera. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, ¿por qué es que es necesario orar? Siempre. Muchas veces la gente se sorprende, hermanos, cuando la gente empiece a llorar, o muchas personas no conocen eso. Entonces, hermanos, en el verso, gloria al Señor, en esta oportunidad la palabra de Dios, hermanos, gocémonos siempre en las cosas del Señor. 26, 36 estamos leyendo. Es 46, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos, en esta oportunidad. Y cuando nosotros, hermanos, estamos, hermanos, en esta oportunidad, cada momento tenemos que orar.
porque no sabemos, hermanos, qué planes tiene el enemigo de cada uno de nosotros. Ustedes saben, hermanos, que cuando nos acercamos en las cosas de Dios, el enemigo hace planes. Tiene planes, hermanos, pero no de las cosas buenas, sino que de la manera de que nosotros seamos avergüenzados. Entonces, en esta oportunidad, el verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, allí se sentó allí, entre tanto que voy aquí y oro. Jesús en esa oportunidad, hermanos, desde eso entonces Jesús nos dio una responsabilidad, no solo a los apóstoles, sino a todos nosotros. El Señor nos ha dejado en un lugar donde nosotros nos vamos a estar cómodos, pero es una responsabilidad de orar. Muchas veces, hermanos, esperamos a que el pastor ore por nosotros. Muchas veces esperamos a que los hermanos oren por nosotros y nosotros ni nos preocupamos, hermanos. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Y es por eso es que cuando vienen las luchas, cuando vienen, hermanos, las pruebas, cuando vienen dificultades, salimos corriendo, hermanos. Nos escondemos, fallamos. ¿Por qué? Porque no velamos nosotros mismos por nuestra propia vida. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por nosotros mismos. No esperemos que alguien más se preocupe por nosotros. Y entonces por eso Jesús les dio esa responsabilidad de que cada uno en su lugar debía estar orando en ese momento. Entonces el verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros en este momento que nos dijeran: mañana te vamos a matar? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros, hermano? O mañana te vas a morir por alguien que ni siquiera lo merece. ¿Qué hiciéramos nosotros, hermanos? Cuando alguien se va al hospital y le dice: solo te queda 6 meses de vida, entonces ahí sí corremos a la iglesia, hermanos. Es ahí cuando nosotros nos sentimos necesitados de Dios. Y cuando nosotros estamos felices, es lo mismo. Esa es la historia que nosotros debemos de poner importancia, hermanos, que no solo cuando hay necesidad debemos de orar. Debemos de orar siempre, estemos en peligro o no estemos en peligro, debemos de practicar orando siempre, hermanos. Estando en el trabajo, estando en las calles, estando, hermanos, en nuestra habitación, debemos de estar orando. Entonces, esa es la responsabilidad que Jesús aprobó con sus siervos. Entonces, ¿por qué se apartó Él? ¿Por qué no oró Él con ellos? Muchas veces nosotros decimos: hermanos, juntémonos, oremos. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque quiso que cada quien haga lo que tenga que hacer. Entonces, nosotros no debemos de ver si una persona ora, si la otra persona no ora. Nosotros debemos de orar por nuestra propia vida, hermanos. Entonces, en el verso, gloria al Señor, en el verso 38, dice de esta manera, hermanos: entonces Jesús le dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso nos dijo el Señor a nosotros también, no solo a los discípulos. Él nos vino a dejar aquí para que nosotros velemos con Él. Aunque no esté Él con nosotros, muchas veces nosotros quisiéramos ver a Jesús. Muchas veces, hermanos, cuando yo estaba atribulado una vez, yo quisiera tomarlo de la mano y decirlo: esta es mi necesidad, Señor. A Jesús lo vamos a ver en nuestros problemas. A Jesús lo vamos a ver, hermanos, en nuestras aflicciones. Ahí va a aparecer Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús no hace las cosas cuando a la persona se le pega la gana, hermanos. Él hace las cosas cuando Él sí ve las necesidades, hermanos. Y no es porque, solo porque Él es así, nosotros vamos a orar hasta cuando hay necesidad. No, hermanos, debemos de orar siempre. Orar siempre, constantes en la oración, hermanos. Entonces, en esta oportunidad, el verso 39 dice, hermanos, el verso, gloria al Señor, 39, y yendo un poco adelante, y se postró sobre su rostro, orando para: Padre mío, si es posible, pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús también sufrió, hermanos. Se preocupó. Él no quería pasar en ese lugar donde tuvo que pasar por nosotros. Le dolió, hermanos, se puso triste, porque sin duda, hermanos, Él tenía ganas de vivir más, caminar más en esta tierra, enseñarles más a sus hijos. Pero, hermanos, lo que Dios manda no se puede cambiar, hermanos. Entonces, qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros entendemos y decimos: yo voy a luchar, no importa lo que pase. Y muchas veces decimos, se nos da fácil decir esa palabra cuando todo está bien, pero cuando hay tribulación, muchas veces decimos, cambiamos de planes, hermanos. Entonces, pero gracias al Señor, porque hoy en esta hermosa noche aquí estamos, es porque seguimos triunfando en el nombre del Señor. Entonces, si está en esta oportunidad, no es porque usted es fuerte, no es porque usted es buena persona o tiene esa capacidad de hacerlo, sino porque el Señor así lo ha querido. Entonces, el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Es una llamada de atención, hermanos. No has podido velar conmigo ni una hora. Entonces, ¿y qué pasó? Porque ellos no oraron con Jesús en esa oportunidad. ¿Qué pasó cuando ellos no estuvieron orando como Jesús estaba orando? Porque ellos no tenían la misma preocupación de Jesús. Ellos no sentían lo que Jesús sentía en su corazón. No había preocupación. Pero cuando ellos no oraron, es por eso que ellos, cuando vieron que Jesús estaba siendo crucificado, dijeron que no lo conocían. Entonces, cuando nosotros, hermanos, seamos atribulados por las cosas de Dios, digamos que somos hijos de Dios. No importa cómo estemos, hermanos. No importa cómo estemos delante de la presencia del Señor, sufridos o qué cosa nos está pasando, digamos que siempre somos victoriosos en el nombre del Señor.
Entonces, en vez de quejarnos, hermanos, debemos decir que el que está con nosotros todo lo puede, hermanos. El verso 41, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dispuestos hay aquí, hermanos? ¿Cuántas personas que ni siquiera, hermanos, se atreven a tirar un paso y venir a la casa de Dios, pero están dispuestos, hermanos? Tienen esas ganas de cantar, tienen esas ganas de orar, tienen esas ganas de participar en las cosas del Señor, pero no pueden, hermanos. ¿Saben por qué? Cuando uno tiene algo en el corazón, no hay paz. Cuando alguien, hermanos, tiene algo en el corazón, intenta orar como que si alguien le dijera a uno que no tiene capacidad de hacerlo. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que velar y orar para que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que seguir clamando al Señor para que nosotros tengamos la protección de Dios cada momento, hermanos. Y es importante, hermanos, que agarremos en serio las cosas de Dios para que eso mismo nos dé temor para cambiarnos de plan, hermanos. Cuando yo sé, hermanos, que estoy tomando este privilegio de poder predicar la palabra del Señor con ustedes, ya no se me hace fácil tomar otras decisiones, porque, hermanos, andar en las cosas de Dios no es una broma, hermanos. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, la palabra del Señor en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo orar, oh mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, hermanos, cuando Jesús estaba orando en esa oportunidad, Él tenía la capacidad de esconderse, escapar del peligro que le trae, hermanos, escapar de eso, pero no, Él no lo hizo por amor por sí mismo, así como nosotros lo hacemos. Él lo hizo por amor de su pueblo. Él lo hizo por amor de nosotros, hermanos. Si yo fuera, hermanos, mañana te voy a crucificar por tal persona, yo no me dejaría, hermanos. Pero Jesús sí lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama demasiado, hermanos, y muchas veces no tenemos esa capacidad de agradecerle. Muchas veces nosotros, hermanos, en vez de agradar a Dios, nosotros, hermanos, lo ofendemos más. Estamos, hermanos, en esta oportunidad, me pasé en el 54 para hablar sobre que Él tiene la capacidad, hermanos, que sí podía traer esa capacidad de desaparecerse ahí mismo en medio de ellos. ¿Saben por qué? Porque ayer estuvimos leyendo, hermanos, que en el momento que Jesús estaba con la multitud, en el momento a otro ya estaba con los que andaban en el mar. Y Jesús lo hubiera hecho lo mismo ahí, pero no lo hizo porque Él tenía una misión que cumplir. Entonces nosotros, hermanos, si nos proponemos hacer algo, debemos de luchar, hermanos. Debemos de luchar y pedirle a Dios que Él nos ayude a llegar donde queremos llegar, hermanos, donde tenemos que llegar. El verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si
si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros nos dormimos? Estamos hablando en la vida espiritual. No es porque ahorita nos vamos a dormir, hermanos. Una cosa es hablar de la vida física y otra cosa es hablar en la vida espiritual. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos dormimos espiritualmente? Cuando sentimos saber hasta dónde nos ha cargado el enemigo, hermanos. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, es cuando nosotros le damos el espacio al enemigo que nos hace de todo lo que él se le pega la gana, hermanos. El verso 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo me pregunto muchas veces, hermanos, hay predicadores que quisieran mandar a toda la gente. Jesús no lo hizo así, hermanos. Jesús no obligó a nadie. Él se puso triste, andaba triste, pero no les dijo nada. Solo se les quedó viendo. ¿Saben por qué? Porque desde un principio les dio la responsabilidad que tenían que orar. Entonces nosotros, todos los que estamos en este lugar, debemos de acostumbrarnos que no es necesario que nos digan qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Que de nosotros mismos nazca qué es lo que vamos a hacer para agradar a Dios. Y eso es lo que le agrada al Señor, hermanos. Eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros hagamos las cosas no por obligación, sino que lo hagamos con una buena voluntad, hermanos. Hagamos las cosas, hermanos, por nosotros mismos. No lo hagamos, hermanos, para los demás. Si nosotros podemos para nosotros mismos, entonces tenemos capacidad para hacer a los demás. Y entonces si nosotros no podemos, hermanos, guiarnos en nuestra propia vida, entonces ¿cómo vamos a poder animar a los demás? Entonces debemos de preocupar primero por nosotros mismos. En esta oportunidad, hermanos, qué bendición. Yo me siento muy gozoso en la palabra del Señor, hermanos. El verso 44, y dejándolo se fue de nuevo. El verso 45 dijo, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Verso 46, que es el último versículo de lo que estamos leyendo, hermanos. Levantaos, vamos y ved, se acerca el que me va a entregar. ¿Qué harían ustedes, hermanos, con ese que los va a entregar? ¿Qué harían ustedes que alguien venga y te agarre de la mano y te entregue en las manos de tus enemigos? Hermanos y hermanas, Jesús sabía que ese hombre lo iba a entregar. No empezó a discutir con él. Se humilló con tal de cumplir la promesa de Dios en su vida. Entonces, hermanos, cuando viene alguien para atacar nuestra vida espiritual, en vez de discutir, en vez de, hermanos, de enaltecernos, nosotros sabemos qué compromiso tenemos con Dios.
Si alguien, hermanos, trata la manera de desviarnos delante de la presencia de Dios, sepamos en nuestro corazón que nosotros tenemos un compromiso con Dios, así como lo hizo Cristo, hermanos. Entonces, esto es la palabra del Señor, hermanos. Lo he hecho con todo mi corazón y espero, hermanos, que esta palabra quede en nuestro corazón, hermanos. ¿Saben por qué? Esta palabra me ha animado, hermanos. Siempre yo cuando, hermanos, me siento atribulado, cierro los ojos y le digo al Señor, háblame, Padre. Abro la Biblia, empiezo a leer donde abrí sin elegir yo las palabras. Y, hermanos, salen palabras increíbles, hermanos. Entonces, de esa manera, hermanos, debemos de seguir adelante en las cosas del Señor, sabiendo que el compromiso que nosotros tenemos no es con ninguna persona, es con el Señor. Entonces, sigamos adelante. El mundo entero está en principios de dolores, hambre, guerras, terremotos, huracanes, pandemias, señales que nos alertan que Jesucristo viene por su pueblo. La Iglesia Unción Profética te invita. La Iglesia Unción Profética te invita a nuestros días de servicios. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7:30 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Y domingo, 11 de la mañana. Estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Ven con toda tu familia y recibirás el impacto de Dios. No faltes. No faltes.